Bienvenidos a otro podcast de En la Mesa. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de En la Mesa. Aquí estamos nuevamente a abrir paso, ¿verdad? A otro tema interesante y que nos toca, porque también nos toca a todos. Sí. Así que el tema de hoy dice así: ¿la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable? Tremenda pregunta. Buena pregunta. Excelente pregunta. Pues mira, vamos a empezar porque este tema me vino a la mente hace tiempo. Porque muchas personas dicen que sea lo que Dios quiera. No sé, ustedes han escuchado eso. Claro, sí. Que sea lo que Dios quiera. Pero realmente, ¿aceptamos la voluntad de Dios? ¿Realmente es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Porque llega un proceso en nuestras vidas en el que Dios empieza a hacer lo que Él quiera y nosotros nos resistimos. Y entonces ya no deja de ser agradable para nosotros. Porque para el Señor siempre va a ser perfecta porque Él conoce todos los tiempos. Pero para nosotros, en algunos momentos, por los deseos de nosotros terrenales, pues no siempre es agradable. Y traemos este tema para, ¿verdad?, que demos diferentes opiniones de lo que nosotros creemos, cómo es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Más entiendo que es un tema que ahora mismo deberíamos tocar más a fondo, porque dadas las situaciones que están pasando en el mundo, las demás personas se preguntan en otros países también, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Dios lo está permitiendo? ¿Por qué? Porque, exacto. Muchas veces eso, cuando hablamos de la voluntad de Dios y no es lo que queremos, sale esa pregunta. ¿Por qué? Y es bien interesante poder hablar de eso porque, aunque muchos no entiendan, como hablaban hoy en el culto, ¿verdad?, que hablaban sobre eso, pues sigue siendo su voluntad y, como tú decías, Él conoce los tiempos. Para nosotros, quizás esa voluntad de Dios en el momento es fuerte, es dura, no nos gusta porque estamos acostumbrados a otras cosas, pero sigue siendo perfecta. También yo he oído que la gente dice, ay, realmente existe un Dios y permite que todas estas cosas ocurran. Y realmente sí, porque también está el libre albedrío, que es las decisiones que nosotros, los seres humanos, tomamos, y a causa de eso, pues. Pero eso ya es otro tema. Sí. Pero sí, hay muchas cosas que pueden ocurrir en medio de eso, en la voluntad del Padre. Lamentablemente nosotros estamos viviendo en un mundo donde Dios tiene que ser bueno y misericordioso y no fuego consumidor y juzgador. Y todos quieren conocer al Dios amoroso, misericordioso y perdonador. Pero nadie quiere conocer al Dios de justicia, al Dios que es fuego consumidor, y cuando dice que sí es sí, y cuando dice que no es no. Y las personas, ni tan siquiera los mismos cristianos, están preparados para esto. Yo mismo, que me he criado hasta en el Evangelio, muchas veces no entiendo a Dios en muchas cosas. Y pasarán los años y todavía no entenderé muchas cosas de lo que Él hace o quiere hacer, pero Él es Dios. Nosotros no podemos cuestionarlo porque Él hace lo que Él quiere y cuando quiere y donde quiera. Amén. Y simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es seguir su voluntad, aunque para nosotros no parezca perfecta, pero para Él sí es perfecta. Tenemos que seguir, aunque Él nos diga a nosotros, mira, Anthony, de verdad te toca hacer tal cosa, y yo lo vea en mi propia carnalidad y diga, Dios mío, esto es imposible. Pero si Dios lo mandó, lo tenemos que hacer. Y ahí va a entrar la controversia, porque van a decir, adiós, Anthony, pero si Él te dice que vayas a la luna a predicar y allí no hay personas, pues si Dios me mandó a ir a la luna a predicar, tengo que ir, porque a lo mejor con esa noticia yo voy allá y predico la palabra del Señor desde la luna y millones de personas me van a ver desde allá. Y Dios va a decir, viste, hijo mío, que esa era lo que yo quería.
que millones de personas te vieran predicando la palabra del Señor. Sí, porque muchas veces el pensamiento de nosotros y los deseos de nosotros no van conforme a lo que Dios quiere. Y a veces nosotros pensamos que eso es lo correcto, pero la voluntad de Dios es otra. Y tú a lo mejor al principio no lo ves. A lo mejor tú dices en tu humanidad, tú dices, ¿cómo yo voy a ir a la luna? Siguiendo la línea, claro. ¿Cómo yo voy a ir a la luna? Porque es tu pensamiento humano. Y tú dices, pero ¿cómo yo voy a llegar allá? Pero si Dios te pone las herramientas y Dios te dice, mira, te voy a poner el cohete, te voy a poner esto, te voy a dar la palabra y tú vas a llegar allá. Es una super metáfora. Sí, porque Dios no nos va... Ya nos fuimos todos volando. Dios no nos va a mandar a hacer algo que Él entienda que no está en nuestras posibilidades. No, eso es claro, eso es claro. Lo que pasa es que Dios es un ser sobrenatural y es poderoso. ¿Entiendes? Y para lo que nosotros... lo cree posible. Por eso, para lo que nosotros creemos que es algo imposible, por eso que para Dios es posible. Porque para el que cree todas las cosas son posibles. Así mismo es. Entonces William lo cree bien posible. Seguro, si Dios lo dice, vamos para allá. Ya William se vio viajando a la luna y diciéndole a todos, Cristo te ama, arrepiéntete. Tú dijiste lo de predicar en la luna y a ese le fue la mente. Seguro, si Dios lo manda, vamos para Se allá. transportó. Porque Él va a poner todas las herramientas. Idea, brother. Él va a poner todas las herramientas, Él lo va a hacer. No, pero realmente es una metáfora, ¿sabes? Simplemente es algo como que muy extremo para que nosotros podamos imaginarnos de que Dios es así. Un ser, ¿verdad? Que está con nosotros, que nos puede mandar a hacer cosas que para nosotros los seres humanos a lo mejor sea imposible, pero para Dios sí puede ser posible. Por eso, porque ahí cae lo que es la voluntad soberana. La voluntad soberana dice lo que Dios decide que suceda de forma absoluta. Exacto. Por eso es. No hay break. Por eso dice, nada puede impedirla ni frenarla. Por eso es que si Dios manda a hacer algo como tú estás diciendo, Él lo va a hacer. Nada lo va a impedir. Bueno, Y Él va a imagina. poner las herramientas. Y si tú no lo quieres hacer porque tienes poca fe, Él va a buscar a alguien que tiene más fe y lo va a hacer realidad. Imagínate que Dios es el único que abre las puertas y cierra las puertas. Por eso. O sea, y lo dice la palabra del Señor, que Él es el único que lo hace. Ni tan siquiera el humano lo puede hacer. Y ni tan siquiera el enemigo, que tiene poder para hacer cosas, pero no lo puede hacer. Porque cuando algo Dios lo va a hacer, lo hace, punto. Y como dice mi hermano William, no importando si es contigo o no es contigo, Exacto. Dios lo va a hacer porque Él realizar. quiere cumplir su misión, no importando si tú estás dispuesto o no estás dispuesto, porque va a buscar la persona que lo haga. No hay límite para Dios realmente. Y también quiero dar este versículo, esta palabra del Señor, porque realmente con esto podemos entender muchas cosas. En Romanos 12:2 la palabra de Dios dice, nueva versión internacional, para los que los quieran buscar, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para poder entender la voluntad de Dios, debemos someter nuestra mente a el Padre Celestial. Por eso muchas veces yo he escuchado estas oraciones que dicen, Señor, yo ato mi mente a la tuya. Porque realmente cuando dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, es que tenemos que empezar a caminar, a pensar y a tratar de ser un poco como él. Jamás vamos, yo pienso que uno casi es casi imposible llegar a ser igual que él, porque él es soberano y él es perfecto. Pero a lo que quiero llevar aquí es que nosotros tenemos que someter nuestra mente a la de él para poder entender muchas cosas que nuestra humanidad a veces no podemos entender, y pienso que muchas de las veces no vamos a lograr entender del todo. Pero tal vez muchas personas se pregunten cómo yo puedo someter mi pensamiento al pensamiento de Cristo. Bueno, se empieza con el primer paso y es dejando entrar a Cristo en tu vida. Y ahí es que entonces, porque en tu propia mentalidad no lo vas a poder hacer. Primero necesitas a un ser superior a ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Automáticamente que Él entra en tu vida, tú vas a comenzar a entender y a comprender y a aceptar muchas cosas de la vida. Por ejemplo, el atar a la mente de Cristo es que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ya los pensamientos de Cristo y las revelaciones de Él comienzan a manifestarse en tu vida. Y tú empiezas a entender palabras que no entendías antes. Comienzas a ver cosas
en el mundo espiritual que antes no veía, porque somos seres espirituales. Ujú. Lo que pasa es que los pensamientos de Dios no lo puede entender una mente normal. Ujú, Me explico. Tiene que ser una mente, ¿verdad? Espiritual. ujú. Porque está la mente, los pensamientos normales, Humano. lo que Ujú. tú puedes ver como humano. Pero ya cuando entras en el mundo espiritual, ya tú comienzas a ver y a entender muchas cosas, ¿verdad? Conforme a las escrituras de Dios. Por eso hay cosas que tú dices, como dijo mi hermanita ahorita, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué si Dios es real y existe, por qué pasa esto? Pues entonces en nuestro pensamiento humano comenzamos a cuestionar. Pero ya cuando tenemos a un ser espiritual dentro de nosotros, ya no cuestionamos, sino que lo dejamos en las manos de Él, porque Él lo conoce todo y Él sabe qué hacer. Qué explicación. Solo caminamos y ya. Muy buena explicación. Gracias, brother. Todo lo que- Pero es así. No, Dios no, se es manifiesta cierto, es así cierto. Y Dios obra de esa Es manera. una forma simple de poder entender cómo es que trabaja, ¿sabes? Claro. Porque no todos pueden entender cómo es que trabaja esto y muchas personas quieren Ujú. llegar al nivel donde está Dios, pero humanamente no vamos a poder llegar ni aún metiéndote un año en ayuno y en oración y caminando en piedra y todas No, esas hay cosas. cosas que nunca las ¿Sabes? vamos a poder Nunca la vamos a entender porque siempre vamos a depender de Dios. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como seres humanos, que tú tienes que depender de Él. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente no quiere depender de nadie, sino yo quiero. En su propia Y opinión. En su propia opinión y en su propio saber, y el bendito ChatGPT, y el bendito esto, lo otro, ¿sabes? Buscando información Ujú. de dónde, sin tener un trasfondo que sea espiritual, que es lo que nos lleva a nosotros. Ahora, lo espiritual y lo de Dios conlleva tiempo, sacrificio, dedicación, como todas las cosas que tú haces en tu entorno o diario vivir. Para tú poder aprender las cosas, tú tienes que llevar un ámbito de vida con calma, poco a poco, conociendo a Dios primero y entrando y escudriñando la Biblia, escudriñando la palabra, todo esto. Eso no va a aparecer de la noche a la mañana. Y hay muchas personas que llevan años en esto y todavía no han llegado al nivel que ellos quieren llegar porque conlleva tiempo, conlleva espacio, conlleva todo esto. Pues mira, quiero también mencionar que todos en nuestra vida hemos pasado por situaciones a donde la voluntad de Dios Ujú. nos ha confrontado y nos ha dolido y hemos dicho, espérate, ¿es realmente esto voluntad o son mis deseos? Wow. Es difícil de entender. Yo te digo hoy que si yo me hubiera rendido en el proceso antes de aceptar a Cristo, o sea, estamos hablando de que el tiempo corto, vamos a suponer que si un mes atrás, antes de aceptar a Cristo, yo me hubiera rendido porque no entendía la voluntad de Dios, porque era difícil, porque para mí no era agradable, era la realidad, yo me hubiera rendido y hoy por hoy no hubiera visto nada de lo que he visto Ujú. en mi vida, que ha sido el Señor que lo ha traído. Amén. En ese momento lo entendía, no lo entendía. Lo cuestionaba, sí, lo cuestionaba. Pero seguías Pero caminando. hoy lo entiendo. Y uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, lo voy a buscar aquí rapidito, es cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, Eso es. antes de ser arrestado. En Lucas 22, 39 al 45 dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estamos hablando de Jesús mismo, que conocía el plan de salvación. Él sabía lo que había ido. Y antes de cumplir su plan, estamos hablando de un tiempo corto, que ya estamos ahí a punto de cumplir el plan, pero se nos atraviesa la duda, el cuestionamiento. ¿Realmente esta es la voluntad de Dios? Porque está bien difícil
yo tengo que ser crucificado. Hay sangre envuelta. Pero tenía que ser así porque ese era el plan de salvación. Así que estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este pasaje a mí me quebranta demasiado. Sí. Jesús mismo aquí en la tierra, enviado por Dios mismo, su unigénito aquí en la tierra. O sea, Sin necesidad, sin necesidad. Te tienen que... Pero la sangre le salía Era por muy los intensa. poros de tanto que él sabía lo que iba a hacer. Él sabe la ansiedad. Extrema. Entonces lo que acabas de mencionar es que Jesús aquí en la tierra, el mismo Dios en la tierra y sin necesidad porque Él es Dios, Él puede hacer que diga, mira, ¿para qué yo te voy a enviar para que pases el sacrificio si yo puedo fulminarlos a todos o eliminarlos y extinguir la tierra y se acabó? En todos nosotros, O Jesús. hacer una forma más fácil. Ajá. Hacerlo de una forma en la cual yo no me tenga que sacrificar Exactamente. para salvar la humanidad. Exactamente. Simplemente, Buscar otro método. Otro Otro que método. yo no tenga que sufrir lo que voy a sufrir, porque lo peor es que nosotros no sabemos lo que nos va a ocurrir, pero Jesús sí sabía. Sabía. Eso es verdad. Entonces tú saber lo que vas a sufrir Exacto. y tú mismo decir, ok, yo sé lo que voy a pasar, voy a pasarlo. Wow. O sea, él tuvo babilla, por decirlo así. O sea, él es Jesús. Por eso, de verdad. si nosotros Porque nos vamos, si nosotros nos vamos al trasfondo de esto, Está fuerte. ahí sabemos que Dios nos ama incondicionalmente. Por eso tu vida y la nuestra es de gran valor para Él, porque somos sus hijos. Por eso es que Él lo hizo, porque murió por nosotros, es porque nos ama y somos sus hijos. ¿Y qué padre no quiere ver bien a sus hijos? Exacto. ¿Qué padre no quiere ver triunfar a sus hijos? Eso Y no va a decir, no, este hijo fue un error, déjame eliminarlo. Y se acabó. No, no fue así, porque si fuera así, desde mucho antes, nos hubiera eliminado a todos y nosotros ni estuviéramos aquí, ni tú, ni yo. Pero como somos de gran valor para Él, Él dijo, espérate, déjame enviar a mi hijo, a Jesús, para que sea el cordero inmolado, muera por todos nosotros y pueda perdonar los pecados de la generación que Él tenía, más la generación venidera de los siglos, para que nosotros podamos ser salvos, tú y yo podamos ser salvos y llegue ese momento de que ya pronto está por venir, que cumplirse el apocalipsis, de que suenen las trompetas y todos seamos, ¿verdad?, elevados al cielo y allí nos podamos reunir todos a la gran boda del Señor. Amén. ¿Tú crees que Dios no sufrió Claro que sí. Claro. al ver a su hijo pasar todo ese proceso de tanto dolor? Y aún así, Él no dijo, no lo haga, porque está sufriendo demasiado. Era su voluntad. Y Él es un soberano, o sea, Él no va a cambiar simplemente por sus sentimientos, por lo que Él puede estar sintiendo en ese momento. Por eso es que entendemos que donde dice la voluntad de Dios es perfecta, no hay falla en su lógica. Lo que pasa es que Dios es un Dios santo. Y Él nos creó a su imagen y semejanza, porque está escrito en la palabra. Pero a causa del pecado, ¿verdad? A causa de la desobediencia y a causa de la voluntad humana y no la voluntad de Dios, pues entonces sucedió lo que sucedió. Jesús tuvo que intervenir, porque nosotros podíamos ser ¿qué? Podíamos ser eliminados. O sea, el enemigo, ¿verdad?, con su estrategia maléfica, lo que quiso hacer fue dañar el diseño establecido por Dios y querer obstaculizar, ¿verdad?, ser de obstáculo para que la voluntad de Dios sea manifestada aquí en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, espérate, Padre, no lo hagas, yo voy y muero por ellos, para que ellos puedan ser perdonados y puedan ser, ¿verdad?, limpios de toda maldad y de toda ira de Dios, porque Dios nos ama
Pero cuando Dios aborrece el pecado. Y cuando hay mucho pecado, Dios es totalmente santo. Hay ausencia de Dios. Él entiende hacer lo que Él sabe hacer también. Pero entonces al Jesús conoce a su padre, como estaba hablando el brother, dijo, espérate, yo no quiero que la ira de Dios vaya a la tierra, porque va a ser un caos bien terrible. Yo voy, Padre, y yo muero por ellos para que tú los perdones. Es que así ocurrió con Noé. Es bien poderoso. Por eso es que Noé, la tierra fue exterminada. Pero ¿qué pasó? O sea, ese ámbito de ahí fue exterminado. Sí, pero exacto. imagínate ver toda la tierra completa así, como quedó Sodoma y Gomorra. Sí, No, o sea, Jesús no le iba a permitir. Manifestado. Jesús dijo, si mi padre hizo esto con este terrenito nomás, Exacto. la tierra completa. Porque ahí cae la voluntad permisiva. Mira, Ujú. la voluntad permisiva es eventos dolorosos o caóticos que Dios permite que ocurran. No reflejan el deseo original, Wow. pero respetan las consecuencias de las decisiones humanas. A causa de las decisiones humanas, ¿verdad? Y la desobediencia, como estaba diciendo, la voluntad de Dios fue ¿qué? Destrucción para Sodoma y Gomorra, a causa del pecado. Lo mismo sucedió para los tiempos de Noé. Las personas, dice la Biblia, que estaban dándose ¿qué? En casamiento, bebiendo, bailando, fornicando. ¿Qué hizo fue? Eso levantó un Alterando. olor no grato a la presencia de Dios. ¿Y qué Dios hizo? Exterminó la humanidad con agua. Algo Solamente intangible. sobrevivió la familia de Noé y eran porque eran fieles a Dios. Ahí caemos al tema de las cosas que pasan aquí en la tierra. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? Ah, pero vete un poquito más profundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están desobedeciendo los mandamientos? Porque es la realidad. Hay desobediencia, hay pecado delante de la presencia de Dios. Pues Dios aborrece el pecado, brother, y por eso es que suceden las cosas. Es triste, pero Hay es que realidad. analizarlo un Es que poquito mejor. accionamos sin consecuencias. Exacto. Entonces no podemos esperar algo así. O sea, todo Exacto. tiene consecuencias. No Correcto. podemos Es la ley de accionar vida. y pensar que nunca eso va a tener una consecuencia Exacto. a nuestra vida o en lo que en nuestra familia, en lo que hagamos, ¿sabes? Ujú. Tarde o temprano va a virar eso, ¿verdad? De otra forma y pues va a tener Es que ahí consecuencias. es donde cae la siembra y la cosecha también. Porque tú estás haciendo un pecado, tú estás sembrando. Exacto. ¿Qué piensas recibir? ¿Bendición? Pues no, vas a recibir. Y que ¿Me hay, entiendes? hay personas que... Vas a recibir maldiciones. Exacto. Hay personas es que peor. porque yo lo he escuchado, hay personas que en la vida no saben lo que es pecado. Porque verdad. ya han Están nacido en un acostumbrados. ambiente No, así. Están acostumbrados. Tú Y ellos toca- piensan que están haciendo lo correcto. Tú tocas ese tema y es totalmente real. O sea, yo vine a conocer a Cristo hace, ¿qué? 4 años ya, aquí, en la iglesia. Y sinceramente, toda la vida he pensado que todo era normal. Ujú. No casarse, pues normal. Esto, pues normal. Irse de fiesta, pues normal. O sea, es lo que he visto toda mi vida. Exacto, no sabía, no tenías el conocimiento de que esa era la voluntad tuya, Ujú. humana. Y, ¿verdad? Con todo respeto, así fueron que tuviste y te criaste. Pero tus padres no tienen culpa. Ujú. ¿Sabes? No, porque les pasó prácticamente igual. Eso- O sea, Pero eso va de generación. Ajá. Y eso Eso que es de vivimos, generación en generación. vivimos en un país donde se predica en las 4 esquinas de Libremente, la isla, libremente. Sí. con redes sociales, Exacto. noticias y todo, y en todas las casas que yo sepa y tenga conocimiento hay un celular y hay un televisor, ¿sabes? Por lo menos en nuestro país. Imagínate en otros fines de la Exacto. tierra Wow. donde hay tribus todavía a este siglo que no tiene todavía ni teléfono, ni internet, ni tan siquiera televisor para ver las cosas, y tienen un tipo de cultura y tienen un tipo de costumbre muy diferente a la de nosotros. Usted no se ha puesto a pensar en eso, Sí, eso está en que ahora fuerte, mismo nosotros no somos los únicos que tenemos esto, que hay personas ni tan siquiera saben lo que es un Nokia. Y para ellos esa es Es la la verdad real. absoluta. O sea, ellos piensan que lo que están viviendo Ellos es la están en verdad. Eso es lo que Ahí iba. es donde Eso es llega lo que todo. iba, que lo que Neicha acaba de mencionar es muy cierto. Nosotros no podemos juzgar a las personas porque a lo Exacto. mejor no conozcan No o conocen. no estén haciendo las cosas bien, pero es que eso es lo que le enseñaron. En el caso de Exacto. Neicha le enseñaron ese tipo de vida. No la puedes juzgar porque todavía tú no la has presentado a la Ah, verdad. la Hasta cosa. que sí me presentaron la verdad Ajá, y pues ahí sí. decidí aceptarla
pero no siempre es así, porque hay personas que le dan la espalda. Exacto. Tú decidiste. Es que Tú todo es decidiste. decisión. Porque esa es la Todo en voluntad vida es del una Padre. decisión. La voluntad que, mi amor, ¿cómo se llama? Decisiva. La voluntad permisiva. Permisiva. Pero la voluntad de Dios era que ella pudiera conocer la verdad. Porque la Biblia dice que conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, no quiere decir que tú estás encadenado así. Quiere decir que su pensamiento cambió. Un cambio de mentalidad. Al pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Lo triste de esto es que hay personas que tienen la verdad y la rechazan. Exacto. Y no la quieren para su vida sabiendo que es la verdad. Ni ¿Sabes para por su qué? familia tampoco. ¿Sabes por qué yo sé que es la verdad? Porque cuando tú escuchas la palabra y cuando tú nos ves a nosotros y tan siquiera a otras personas que predican la palabra del Señor, tú sientes que te quema algo Exacto, dentro de ti. vamos. Tú sientes que algo llega dentro de ti, te confronta y rápido le das swipe o lo quitas. Porque si lo haces es porque es real y te Exacto, llega y y te es la toca. verdad. Es porque es real y ese es Dios y el Espíritu Santo el que te está tocando. Amén. Y como te confronta y como te lleva a la pared y tú dices que no sé qué hacer, siento que te sofoca, es porque es verdad. Y la verdad es así. La verdad te saca a la luz todo lo que tú no crees que sí es y lo que no crees que sí Te es. cambia el pensamiento. Pero la voluntad de Dios es querer el bien para todos nosotros porque Claro. nos ama. ¿Acaso tú no vas a un ejemplo? Si tú creas algo con mucho amor y cariño, tú lo vas a cuidar y tú vas a querer lo mejor para eso que creaste. Dios nos creó a todos nosotros y Él siempre ha querido el bien para todos nosotros. Pero al no seguir la voluntad de Él, pues entonces caemos en desobediencia. Es como un padre hacia un hijo. Cuando el padre le dice, mira, mi voluntad es que yo quiero que tú camines por este camino de bien, que tú estudies, que tú te gradúes, que tú seas una persona de Y los nenes profesión. no quieren. Y los niños, como todo joven, porque yo también fui un niño y joven, y uno cree que el camino aquel es el correcto, El porque deseo. yo voy bajo la voluntad mía y mi pensamiento. Pero mi padre, que ya sabe más adelante lo que va a suceder, pues yo desobedecí. Entonces, cuando me doy con la piedra, cuando me doy duro, entonces doy No para quieres las atrás y escucho consecuencias. lo que me dijo mi papá y lo que me dijo mi mamá. Papi y mami Y tenían razón. a causa de yo seguir mi voluntad y mi pensamiento, cometí un error que no está malo cometer errores, pero podías evitar ese error al escuchar y al Exacto. seguir la voluntad de tus padres. Ese es el Así mismo es Dios con nosotros. Nuestros tiempos no son los mismos que los de él. Inclusive yo vi una entrevista donde de un muchacho, no recuerdo su nombre, me disculpan, y a él le hacen preguntas de todo tipo, o sea, unas preguntas bien fuertes y él las contesta todas, contesta según la Biblia y todo, una cosa impresionante. Y le preguntaron que quién creó a Dios y él le dijo, Dios tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, y si no tiene tiempo, él no tiene un antes y no tiene un después. O sea, no sé si me Eso te explota. Eso te explota la cabeza. Eso está bien brutal. Eso te explota ¿Qué la quiere cabeza. decir? Respuesta, No ¿no? podemos comparar nuestros tiempos con los de él, jamás. No los podemos comparar. Porque no son los mismos. La mente de él es así. Y la mente de nosotros es así. O sea, Un granito de arena. no Y podemos, él no es el podemos. universo. Él es el universo. No es ni así como dice Magni, ni así. Yo pienso, para mí, que la mente de Dios es el universo entero. Sí, eterna. Claro. ¿Sabes? Eterna. Más allá de eso. Sí. Dacho, se me explotó la No cabeza. Bueno, él le dice, Ah, llega, ¿no? él le llega. dice, Dios no tiene un antes y no tiene un después. O sea, no El tiene un universo no principio, no tiene un fin. El Él es universo el no alfa, tiene- el ajá. omega. O sea, Poderoso. todo cae ahí El tan universo perfecto. no tiene ni principio ni fin. Pero ¿sabes? ¿cómo van a creer, cómo voy a creer en un Dios que no veo? ¿Sabes? Dios se ve y se manifiesta y se siente. Lo que pasa es que en el pensamiento humano pequeño no vamos a poder entender los pensamientos En las cosas de más Dios. simples, Dios está. Exacto, Dios se manifiesta en las cosas más simples de la vida. Lo único que volvemos a lo mismo, al tú aceptarlo en tu vida, vas a comenzar a verlo manifestándose en tu vida bien poderosamente, como lo hemos vivido nosotros. Amén. Yo quiero decir algo del versículo que leyó Necha al principio, Sí. de Romano, Ujú. que hay un punto bien bonito ahí, que no sé si se han dado cuenta, y es el orden en que Dios menciona
buena, agradable y perfecta. Ujú. Y dice aquí que es buena porque Dios desea siempre el bien hacia nosotros. Eso es. Es agradable porque cuando caminamos en su voluntad, terminamos experimentando la satisfacción de poder estar donde Él quiere que estemos. Bello. Exacto. Y es perfecta porque su voluntad cumple exactamente el propósito que fuimos diseñados para Él. Amén. So, que no importa, que es tan bonito que los ve de estos detalles, ¿verdad? Que tiene Dios como nos menciona, pero sigue siendo perfecta al final, que cumple todo esto que hemos hablado al Amén. final. Y también quería decir algo importante porque estamos hablando muchas cosas bien bonitas también, pero la voluntad de Dios suele doler muchas veces. Sí. Sí, eso es cierto. Y lo digo porque lo he experimentado. Todo hemos Todo lo hemos experimentado. experimentado. Y he tenido que, como dice por ahí una frase, quemar los barcos Ujú. y llorar viendo que se están quemando porque es la voluntad de Dios para seguirla. Y eso duele Ujú. Duele mucho en nuestra mucho, humanidad. duele muchísimo. Duele. Es que hay que morir a yo. Dejar tu Para que Él propósito, viva en mí. dejar tus deseos, dejar tus cosas por seguir la voluntad de Dios. Al final Wow. te das cuenta hemos que sí podido- es agradable y perfecta. Le hemos podido ver en hermanos de iglesia, no tan siquiera la de nosotros, o de otras iglesias, que hemos visto cómo Dios les habla diciendo que estudiaste tal cosa, o te preparaste para tal cosa, o hiciste tal cosa para sacrificar tantos años para que después Dios vea y te diga, lo que yo quiero para ti es otra cosa. Así Está es. bien fuerte. Pero Está bien fuerte. la voluntad de Dios también se manifiesta que van a haber unas herramientas que se te fueron dadas en el transcurso del camino que las vas a utilizar en un momento dado. Sí. Por Es eso que- tú vas a que decir, nada es ahora perdido. entiendo. Se toma decisión. Nada Pero es ¿cuándo lo vas a perdido. entender? ¡Fum! Sí, exacto. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Y tú dices, mira, esto que me entregaron, esta herramienta la estoy utilizando ahora, wow. Esta otra, mira qué chévere, mira lo que he construido. Ahora entiendo. Lo bien importante bonito, es mano. la decisión, como todo en la vida, ¿sabes? Cuando Dios tiene trazado un propósito en nosotros Eso es. y cuando nosotros caminemos bajo su voluntad, está en nosotros decir sí, Ujú. la acepto, decir no, no la acepto. Entonces, pues ya vamos a tener consecuencias. No, y al no aceptar la voluntad de Dios te retrasa de mucho en el propósito que Él tiene Muchísimo. para Y nosotros. sufres más. Y sufres más por cabeciduro. Sufres más. Es mejor obedecer y sufrir livianito a sufrir bajo desobediencia. Así Hay un evangelista que decía, no seas cabezón. Ese era el G. Ávila. Con el, amor Descanse en paz. con el amor de Cristo, ¿verdad? Como dice Proverbios 14, dice que 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros vamos pensando en nuestro propio pensamiento que eso es lo correcto, como estaba explicando ahorita, creyéndonos en nuestra propia voluntad. Pero muchas veces la voluntad de Dios salva las vidas. Claro. Es Así algo bien mismo es. impactante. Sí, así mismo es. Y no es que, ay, pues voy a seguir la voluntad de Dios porque porque es que Él me quiere entregar algo bonito. No, y me voy a quedar No sin hacer siempre es nada. así. Y me voy a No quedar siempre sin es así. hacer nada. Es que a veces Dios quiere enderezar tu vida, enderezar tus pasos, acortar el proceso en el que estás para que no sigas sufriendo, entre otras muchas cosas. Eso es cierto. un tema bien extenso. Sí, no. La voluntad es... La Uno aprende porque aprende. Sí. So, yo pienso que para culminar con este segmento, en este momento en el que estamos grabando este episodio, están pasando muchas cosas en el mundo bien tristes, bien fuerte. bien lamentables. Nuestro corazón, ¿verdad?, está con nuestro país hermano, con Venezuela. Amén, así es. Nuestra solidaridad, ¿verdad? Yo veo videos y es para mí bien difícil, yo siendo mamá, ver todos esos niños, y lo más que he escuchado es estar en la voluntad de Dios. ¿Qué pasó aquí? Muchas preguntas, muchas dudas. Yo pienso que no es tiempo Sí, no es tiempo de juzgar. para esto. Ya está pasando, es una realidad. Y yo pienso que debemos de voltear nuestro rostro a Cristo como Sí. pueblo, como país, como mundo, y empezar a seguir más al Señor, Ujú. Así es. definitivamente. Así es. En el momento que se desvía la mirada a otras cosas, ocurren cosas malas.
Cristo Hay viene. que seguir con la mirada fija Si algún en venezolano Dios. nos ve, nuestro abrazo y nuestro amor y misericordia del Señor sea con ustedes, ¿verdad? A lo mejor no tenemos los recursos como muchas personas tienen para poder enviarle, pero nuestras oraciones están ahí y nuestro corazón también está. Eso es. Amén. Bueno, ahora sí, muchachos. Este es otro podcast. La Mesa. Bendiciones a Dios los cuide. todos. Hasta el próximo.